Buenos días de nuevo. Es un gozo estar juntos. Le pido que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2. Hemos estado en un recorrido por la primera carta de Juan. Y el domingo pasado le titulamos Evidencias de Fe Genuina, parte 1. Hoy vamos a ver Evidencias de Fe Genuina, parte 2. Siempre en Primera de Juan 2, versículos 18 al 23. En una de sus reuniones, Dwight L. Moody conoció a un hombre que le dijo: no puedo sentir que sea salvo. El hombre le insistía que él no tenía ese sentimiento, no sentía que era salvo. Moody le respondió: quiero hacerte una pregunta. ¿Fueron los sentimientos de Noé lo que lo salvaron o fue el arca? El hombre respondió y dijo: ahora lo veo. Y es una pequeña ilustración, y no el hecho solo porque sé que o sabía Noé que el arca le iba a salvar, ya era salvo, aunque sí porque a él puntualmente el Señor le llamó, pero digo, trayéndolo a nosotros, no solo por creer que Dios nos salvó, quiere decir que somos salvos, sino que debemos evaluarnos, como Juan bien nos enseña, como Juan nos ha estado ayudando, como Juan nos ha estado dando evidencias, autoexámenes. Pero el punto es, si tú realmente has creído en el Hijo de Dios, te has arrepentido de tus pecados, has confesado tus pecados, has creído en Él como tu Señor y Salvador, y Él en su palabra te dice que estás seguro en Él, como esa arca, tú estás seguro en Él. Y no va a cambiar tus emociones, no va a cambiar tus sentimientos. Si hoy me siento así, es que no me siento de tal manera. Bueno, por eso Juan nos escribe, porque quiere dar certeza de que somos hijos de Dios. Quiere darnos seguridad, quiere darnos confianza. Y si verdaderamente somos sus hijos, en Cristo, en Dios, en su palabra, tenemos confianza, tenemos seguridad. Y no estamos sujetos a sentimientos, a emociones. Es importante que no basemos lo que creemos, lo que vivimos, lo que hacemos, no en sentimientos, sino en la verdad de la palabra de Dios. Es la evidencia de su palabra, su verdad, la que nos va a dar verdaderamente certeza al ver evidencias, al ver pruebas, al ver señales claras o bíblicas de que la fe que afirmamos tener es verdaderamente genuina o no. No es el sentimiento. Como comenzamos a estudiar el domingo pasado, Juan retoma de nuevo las pruebas o autoexámenes. Y quiero hacer un vistazo nada más, como es la parte 2, quiero recordar la parte 1, siendo la que veremos en este texto más doctrinales, una prueba, una evidencia más de enseñanza de lo que creemos, como al principio del libro lo encontramos. Juan está tratando de describir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es genuino y los que se apartan de la fe, porque realmente nunca fueron genuinos. Ese fue el punto de Juan. Leamos Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 23. Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Versículo 20. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El domingo pasado hablábamos que íbamos a separar este texto en 3 partes. Las pruebas que Juan nos presenta en este texto nos ayudan a evaluar lo que somos, nos ayuda a evaluar lo que creemos en verdad. Recuerden que, de nuevo, Juan lo que está tratando de hacer, la misión que tiene al escribir, está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Le está escribiendo a alguien que afirma creer para que sepan que tienen vida eterna. No para que sientan que tengan vida eterna, sino para que sepan
con certeza. Y van a ver que en los 5 capítulos, en los 5 breves capítulos, la palabra conozcan, saber, está constantemente ahí. Saber, conocer, porque Él quiere que tengamos certeza. Juan quiere que estemos seguros, que tengamos certeza y que esta certeza nos dé gozo. Saber y conocer son palabras claves. Constantemente se mencionan y si olvidamos, nuestro gozo va a decrecer. Vamos a dejarnos vencer y vamos a dejarnos derrotar por nuestros pensamientos. Pero el que está en Cristo permanece en Él, también como lo veremos, constantemente está diciendo permanece, permanece, permanece. Los falsos Cristos que vimos el domingo pasado, estos falsos que pretendían o se oponían a Cristo, enseñaban algo contrario, no creían en Cristo, no permanecieron. Y ese fue el punto de Juan. Si no permanecen, no son de Él. El que permanece tiene seguridad, el que permanece tiene certeza y por ende tiene gozo. Y es lo que Juan está tratando de hacernos ver. Si somos sus hijos, si somos en verdad hijos de Dios, si en verdad hemos sido hechos nuevos en Cristo, si en verdad nos hemos arrepentido de nuestros pecados, entonces estas 3 evidencias siguientes nos ayudarán a darnos certeza acerca de nuestro futuro. Primero, versículos 18 y 19, permanecer en la comunión de los santos. El que es hijo de Dios va a permanecer en la comunión de los santos, no va a dejar de congregarse porque es importante. Es un mandato del Señor. Estos falsos habían salido de la iglesia, habían dejado la comunión de los santos porque estaban persiguiendo lo que ellos querían, no los términos del Señor. 2, versículos 20 y 21, que es donde nos vamos a enfocar hoy. Tener al Espíritu de verdad. El que verdaderamente es hijo de Dios tiene al Espíritu de verdad. 3, versículos 22 y 23, que va a ser nuestro énfasis el otro domingo, debe confesar a Cristo. Estos falsos no confesaban a Cristo, tenían una imagen torcida de quién era Cristo, por lo tanto no podían ser salvos. O creemos lo que la Escritura dice acerca de Cristo, o no podemos ser salvos. O permanecemos en la comunión de los santos, o no vamos a ser salvos. O tenemos al Espíritu de verdad y realmente probaremos que no somos salvos. Recuerden que estas no son cosas que tenemos que hacer para lograr salvación, sino que son evidencias que debemos examinarnos para ver si el Señor nos ha salvado o no. El domingo pasado, solo para hacer un recorrido rápido, hablamos de permanecer en la comunión de los santos. Versículos 18 y 19. Hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, Jesús lo había dicho, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Juan les habló en términos verdaderamente cálidos, les dice hijitos. Él sabía que estábamos en los últimos días. Esta frase, la última hora, que había llegado la última hora, se menciona solo aquí, de esta manera, esta expresión expresada de esa manera en el Nuevo Testamento. Y se refiere al tiempo entre la primera venida de Jesús y la segunda venida que aún esperamos. Pero ¿por qué dice Juan que es la última hora? Bueno, él mismo explica por qué. Tal como Jesús lo había dicho en Mateo 24, también ahora han surgido muchos anticristos. Cuando los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo van a suceder todas estas cosas? Les dice, tengan cuidado porque en el futuro van a venir muchos falsos tratando de engañar. Anticristo quiere decir, según Mateo 24, falsos cristos, pseudocristos hablábamos, pero realmente quiere decir mucho más que eso. Quiere decir alguien que está en contra de Cristo, que usurpa el nombre de Cristo. Es una oposición activa a Cristo y niega a Cristo. Lo cierto es que la última hora, como decía Juan, y como él mismo sabía y evaluaba y el Espíritu de Dios le había revelado, ya había comenzado. Y estamos aquí todavía esperando el regreso de Cristo. Y si bien en el versículo 17 de Primera de Juan 2, 17, lo vimos hace 2 domingos, habla de que el mundo pasa o está pasando, pero el que está en Cristo
permanece para siempre. Hace la ilustración o explica más bien que el mundo está pasando y la luz de Cristo había alumbrado y el que está en Cristo permanece para siempre. Aunque el mundo esté pasando, aunque todo se esté corrompiendo, aunque todo sea un caos, el que está en Cristo permanece para siempre. Y este es justamente el punto aquí en el versículo 18 y 19 que vimos el domingo pasado. La primera evidencia de que somos hijos de Dios es que, a diferencia de los falsos, permanecemos en Él. Y por ende, en la comunión de los santos. El que no permanezca en Él, separados de Él, nada podemos hacer. El que se separe de la vid, injertados en la vid, estamos con Él. Junto a Él podemos estar. Él es el único mediador ante el Padre. No hay otro mediador, según la Biblia. Pero separados de Él, nada podemos hacer. Ellos salieron de nosotros, dice, porque no eran de nosotros, versículo 19. Los que se oponen a Cristo, los que niegan a Cristo, que no son parte del cuerpo, lo probarán al final, porque no permanecerán, será forzado, estarán acá solo por cumplir, pero realmente no son de Él, no son de Cristo. Por el contrario, el verdadero discípulo, el que tiene una fe verdadera, una fe genuina, perseverará en el Señor a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, y permanecerá en la comunión de los santos. Al final se demostrará que todo aquel que era verdaderamente hijo de Dios permaneció firme hasta el final. Y al final también se demostrará que todo aquel que no era hijo de Dios, que era un falso creyente o un falso maestro inclusive, como es el punto acá, no permanecerá. Y lo cierto es que, aunque habla de los falsos cristos, habla de estos falsos maestros, muchos habían salido con estos falsos, habiendo sido engañados por ellos. Y es una señal de advertencia también. Ten cuidado a otros que falsamente digan, este es el camino, esta es la verdad, este es el Cristo. Eso le estaba diciendo Jesús, tengan cuidado porque incluso a muchos van a engañar. Tengan cuidado, y muchos habían salido de esta iglesia creyendo lo falso que promulgaban estos, y probaron que verdaderamente no eran hijos de Dios porque terminaron saliendo, no permanecieron. Y esa palabra permanecer es clave en Primera de Juan para dar certeza de que eres hijo de Dios. Lo cierto es que todo el que es falso en su doctrina y en su fe, en lo que cree y en su práctica, terminará saliendo de la comunión de los santos, porque realmente no son parte de la iglesia de Dios, que es, según 1 de Timoteo 3:15, columna y sostén de la verdad. Después de haber entonces meditado en esta primera evidencia, permanecer en comunión, permanecer en la comunión de los santos, que solo es una ilustración de que no hay comunión con Dios, veamos la segunda evidencia, la segunda prueba doctrinal: tener al Espíritu de verdad. Miren lo que dice: pero ustedes tienen la unción del Santo, y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen. Es el versículo 21. Y 1 Juan 2:21. Sino porque la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan no les está diciendo nada que ellos no sepan. Juan no se está inventando las cosas. Juan les está recordando lo que ellos ya sabían que tenían. Y sinceramente, para mí, esta evidencia en particular es una de las que más me animan. Es una de las que más me sostienen, que más fortalecen mi fe. El punto es: hemos recibido el Espíritu Santo. Cuando somos sus hijos, somos sellados, como una vaquita que la sellan y queda ahí. Somos sellados, somos marcados. Es nuestra marca de identidad, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, así como ese sello identifica a la vaquita o al animal como que le pertenece al dueño. El Espíritu Santo es el sello en nuestra vida que le pertenecemos a Dios. Ha dado al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, ayudándonos, sosteniéndonos y garantizando nuestro futuro. Comencemos en el versículo 20, 1 de Juan 2:20. Dice: pero ustedes, ¿qué está haciendo? ¿Quiénes son ustedes y por qué pero?
Dice Juan está introduciendo una nueva evidencia con la palabra pero. Es un conector que introduce una nueva frase, una nueva cláusula. Al mismo tiempo introduce un contraste con los falsos. El versículo anterior había dicho que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y en el versículo 19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara, a fin de que fuera evidente que no todos son de nosotros. Pero ustedes, les dice, haciendo un contraste, a diferencia de los falsos, ustedes que sí son verdaderos, ese término que se traduce ustedes es muy enfático. A diferencia de los falsos cristos, los anticristos, ustedes, es decir, la audiencia de Juan y todo aquel que es verdadero hijo de Dios, lógicamente, no salieron de entre nosotros porque son verdaderamente hijos de Dios. Salieron solo los falsos, pero ustedes, énfasis, ustedes los que me están escuchando, ustedes los que afirman ser hijos de Dios, no salieron porque no son falsos. La evidencia de ello la da a continuación también. Miren lo que continúa diciendo, pero ustedes tienen la unción del Santo. Suena algo extraño, ¿no? Al menos para nuestro idioma. La diferencia entre los que habían salido y los que habían permanecido, dice Juan ahora, después de haber dicho que lo primero era permanecer, la diferencia se basa en el hecho de que los fieles han recibido una unción del Santo. A diferencia de los falsos, está comparando, aquellos no la tenían, salieron y otra prueba es que ellos no tenían esta unción del Santo que ustedes sí tienen. Entonces, parece que es una palabra importante, es interesante saber qué quiere decir unción. Este término ha sido a menudo mal interpretado, mal usado, y es una palabra que solo se usa aquí, en 1 de Juan 2:20 y 2:27. Unción, quiero que le pongan coco, le pongan atención. Unción es la traducción de la palabra griega que suena, la voy a decir cómo se dice en griego, chrisma. ¿Le suena a algo que conocemos? ¿Suena a carisma? ¿Suena a Christmas? ¿Suena a Christ? ¿Suena a Cristo? ¿Suena a cristianos? Chrisma es la pronunciación en griego. Quiere decir ungido, unción o consagración. Quiere decir ungido, unción o consagración. Unción, chrisma, y se los digo así por lo que vamos a ver a continuación. Se refiere al don, al regalo del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces los falsos no tenían este chrisma o este carisma, que es donde sale esa palabra, en latín o en español, en castellano. Carisma, Christmas, Cristo, cristianos y todo lo que se le parezca viene de esa palabra griega. Como Cristo, o, ¿cómo se dice Cristo en griego? Christos. Por eso se los digo para que vayan escuchando cómo suena. Lo que habían recibido es chrisma y Cristo se dice Christos, con tilde al final, Christos. Como Cristo significa el ungido, aquel sobre quien se derramó el Espíritu, así los cristianos somos ungidos, es decir, tenemos la unción en que participan del Espíritu de Cristo. Miren lo que dice 2 Corintios 1, si lo quieren buscar conmigo, 2 Corintios 1, versículo 1, es importante verlo. Sigan la lógica de esto y sigan cómo se pronuncian las palabras para que vean lo que Juan está también tratando de decir. 2 Corintios 1, versículo 21 y 22. Si tienen la Nueva Biblia de las Américas, si yo les di una Biblia de esas, es la página 1185, 1184 y 1185. Dice: ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo, y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Lo leo otra vez. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió
es lo mismo de la unción. El que nos ungió es Dios. ¿Quién está explicando qué es esta unción? Nos selló. Nos dio el Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía. Está diciendo que esa unción es el Espíritu Santo mismo en nosotros como garantía de que Él va a cumplir. Pueden leer en casa Efesios 1, 13 y 14, que también habla del Espíritu Santo como uno de esas obras de Dios y obras del Espíritu Santo que es dado como garantía, como arras de nuestra herencia, como garantía de que el Señor va a pagar. Juan, si regresan a 1 de Juan 2, realmente lo que está haciendo es un juego de palabras. Recuerden que muchas de estas cartas eran leídas en público. Y estos juegos de palabras ayudaban a la audiencia a entender lo que estaba comunicando. Porque sonaban juntas, porque rimaban, sonaban y combinaban. Y está tratando de explicarles de esta manera. En español, por ejemplo, anticristo y Cristo sí es un juego de palabras. Porque combinan, ¿no? Terminan de la misma manera. Cristo, anticristo. Uno bien entiende que es opuesto. Cristo y anticristo es el que se opone a Cristo, ¿cierto? Uno entiende el contraste, pero anticristo y unción, en castellano, en español, uno no tiene nada que ver, al menos cómo se pronuncia. Sin embargo, en el griego, anticristo es antichristos, Cristo es Christos y carisma es crisma. Suena muy parecido todo, suena como que vienen del mismo lugar, del mismo origen, y de hecho lo hacen. Es definitivamente un juego de palabras. Un juego de palabras es una combinación de palabras que juntas combinan o que suenan de manera similar y que transmiten un efecto educativo que nos ilustra en un punto. Por eso estudiamos la Biblia, palabra por palabra, frase por frase. Cada palabra cuenta, cada frase cuenta, cada párrafo cuenta, todo es importante. El punto de Juan es que la protección en contra de los anticristos, en contra de los anticristos, está en el crism, está en el carisma, está en el don, está en la unción que habían recibido ¿de quién? De Christos, de Cristo. Él está diciendo, a diferencia de los falsos que salieron, de estos anticristos que se oponían a Cristo, de los anticristos que se oponían a Cristo, ustedes tienen un crisma, tienen un carisma, tienen un don, tienen un regalo de parte de Dios. Ellos no lo tenían, ustedes sí lo tienen. En el original obviamente habrá sonado esa combinación para que se les quedara, para que ayudara a memorizar, a aprender. Literalmente expresado el punto del carisma. No está en el acto de ungir, no está en el acto de lo que es, sino en aquello con lo que es realizado. No está en el acto de te unjo, te sello, que es lo mismo, sino con qué se hace. Esto era comúnmente el aceite. Se ungía con aceite en el Antiguo Testamento. Ungir en el Antiguo Testamento, se ungía las cosas, se purificaba de esa manera, se hacía para consagrar, se hacía para apartar un individuo para un propósito específico. Esta era parte de la cultura, de la tradición, de lo que se hacía. También significaba más adelante que, bueno, algunos ejemplos, Éxodo 29:7, Éxodo 30:25, Éxodo 40:15. Y también significaba más adelante que el Espíritu de Dios venía sobre el individuo para hacer un trabajo específico. Lo pueden ver en 1 Samuel 16:13 en casa, tal vez, o más tarde en la semana. Se solía vertir el aceite sobre los profetas, sacerdotes o reyes para confirmar sus roles. Similar a cuando la reina o el rey en Inglaterra los ponía de rodillas al caballero que iba a ir a luchar, y con la espada le hacía y lo nombraba caballero, ¿no? De esa manera como que lo empoderaba, le daba un título. El aceite se usaba para simbolizar que estaban apartados para Dios, para simbolizar que Dios los iba a usar, y más adelante se usaría también para una ilustración de lo que el Espíritu Santo estaba viniendo a hacer sobre ellos. El Espíritu Santo vino sobre Sansón y eso le daba la fuerza, y él derrotó a
a sus enemigos, y así en muchas ocasiones vimos que el Espíritu Santo venía y se iba. Se ungía a sacerdotes, se ungía a reyes, se ungía a profetas, y apuntaba realmente a esa venida del Espíritu Santo, que ya no iba solo venir y irse, y no solo algunos, sino sobre todo el creyente. Y es una gran ventaja que tenemos sobre los santos del Antiguo Testamento. Todo esto apunta de nuevo a la venida del Espíritu Santo, que apartaría a los creyentes para Él, nos empoderaría para la misión, tal como se hacía en el Antiguo Testamento. Ya no se iría más, sino que vendría a quedarse, como el nuevo pacto lo había afirmado, ahora que Dios nos ha dado un nuevo corazón. Cuando el Mesías, el Cristo, el Christos, el ungido del Señor, ¿qué es lo que quiere decir Cristo? Es lo que quiere decir Mesías. Cuando Él vino, sin embargo, en cumplimiento de Isaías 61, versículo 1, Él fue ungido en su bautismo, no con aceite, no se le ungió más con aceite, porque esa era una señal, era una ilustración, sino que se ungió con el Espíritu Santo. Miren lo que dice Hechos 4:27. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Está usando la misma terminología del Antiguo Testamento, pero nadie había derramado aceite sobre Jesús realmente. Estaba diciendo que le había ungido porque había enviado el Espíritu Santo a morar en él. La unción, el carisma, el crisma que hemos recibido de Dios no es otra cosa sino el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo viene a residir, viene a morar en el creyente, para que ahora en las fuerzas del Espíritu Santo vivamos para Él, no como algo místico, sino viene a morar en nosotros. Ese es, en última instancia, Dios con nosotros, mora no solo con nosotros, sino en nosotros, para ayudarnos a vivir, intercede por nosotros, y veremos que otras cosas más. En contraste con los falsos, los pseudocristos que vimos, los que se oponen a Cristo, el verdadero cristiano ha recibido el mismo carisma, el mismo crisma, la misma unción que Cristo recibió. Lo acabamos de leer en 2 Corintios 1. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió. ¿Alguien nos puso aceite en la cabeza? No. El que nos ungió es Dios. ¿Cómo? Nos selló, nos dio el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Para qué? Como garantía, como pago inicial. La garantía es un pago inicial. Es la promesa, la confianza, la certeza. Así como cuando un banco está seguro que tú le vas a pagar porque le diste una garantía, porque hipotecaste tu casa o diste algo, podemos tener certeza de que Dios va a pagar. Que Dios, si ha prometido salvarte, te va a salvar. ¿Por qué? Porque te dio a su Espíritu Santo dentro de ti como garantía. Y Dios no está jugando, te doy el Espíritu Santo, te lo quito, te lo doy, te lo quito, te lo doy, te lo quito. Es la garantía de que Él va a cumplir. ¿A qué se refiere con el santo? Dice a continuación, seguimos en 1 Juan 2:20. ¿A quién se refiere con el santo? Dios mismo era considerado como el santo, y Jesús, siendo Dios, es llamado también así, el santo. Esto es claro por el contexto anterior, por la idea falsa de que los anticristos tenían acerca de Cristo, y porque continuará en los versículos siguientes de 1 Juan 2, hablando de Cristo. Miren Lucas 4:34. Lucas 4:34, un texto que creo que conocemos o lo van a ver familiar. Versículo 33, Lucas 4:33, página 1048. Dice, había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz, déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos?
Yo sé quién tú eres. El demonio le dice a Jesús, yo sé quién tú eres, el Santo de Dios, atribuyéndole el mismo nombre que se atribuía al Padre, ahora también al Hijo de Dios. Hechos 3:14 también dice esto. Pero ustedes repudiaron al Santo y Justo y pidieron que se les concediera un asesino, Barrabás. Simón Pedro, en Juan 6:68 respondió, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, versículo 69. Y nosotros hemos creído que tú eres el Santo de Dios. Hemos recibido la unción del Santo, la unción de Cristo. A diferencia de los anticristos, hemos recibido el crisma de Cristo a través de Él. Los falsos no tenían esto, por eso salieron, porque no tenían el Espíritu Santo. Y porque no tenían el Espíritu Santo, salieron. Son evidencias. No puedes tener una y la otra. Tienes que tener las dos evidencias para saber si eres hijo de Dios. Ellos no lo tenían. Y cuando dice, porque ustedes tienen, Primera de Juan 2, regresando ahí, Primera de Juan 2, 20. Ustedes tienen la unción del Santo. Tienen la unción del Santo implica que los creyentes tienen la presencia continua de Dios en su vida a través del Espíritu Santo morando en ellos. Cuando dice tienen, no es como tener un zapato, como tener una roca, tener una piedra, sino afirma que tienen la presencia continua de Dios morando en sus vidas a través del Espíritu Santo. No es algo ficticio, no es algo figurado, no es una idea romántica. Realmente el Espíritu de Dios, una vez Él ha transformado nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a sellarnos y mora en nosotros. Tenemos a Dios morando con nosotros, porque está en todo lugar, pero más importantemente en nosotros. Versículo 20, al final dice, y todos ustedes lo saben. No les dice algo nuevo, les está recordando. Es únicamente a través de la iluminación del Espíritu Santo, que es una de las funciones del Espíritu Santo, iluminar su palabra, hacernos ver con ojos espirituales lo que dice ahí la verdad, y no solo leer letras como uno leería a Shakespeare o a cualquier otro autor. Es únicamente a través de la iluminación del Espíritu de verdad, como Jesús mismo le llamó, que conocemos la verdad. Como se elaborará en el versículo 27, que dice más abajo. Miren el versículo 27, más abajo dice, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. No tienen necesidad de que nadie les enseñe, porque así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Para Juan, la unción está ligada, está asociada con el verdadero entendimiento de quién es Jesús, con la certeza de que en verdad son parte de la comunidad. Esto los distinguía de los falsos que habían salido de ellos, los anticristos que habían salido porque no tenían un buen entendimiento de Jesús, no habían permanecido, no tenían la unción, no tenían la verdad. Si hubieran tenido la verdad, si hubieran tenido el Espíritu Santo, no se hubieran ido a negar que Jesús es el Cristo. El hecho que negaran que Jesús es el Cristo, el hecho que negaran que que Jesús es Dios, indicaba que realmente no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Indicaba que no sabían la verdad de la palabra de Dios. Indicaba que tarde o temprano no permanecerían. Juan sabía que esta iglesia sabía la verdad. Por eso les dice, ustedes lo saben. No es que no lo sepan, ustedes lo saben, pero no hace referencia a que Él ya se los había dicho, sino que el Espíritu Santo moraba en ellos. Les dice, no les he escrito, versículo 21, porque ignoren la verdad. O sea, no se las escribo para decírsele, vengan, les voy a explicar, perdón, yo nunca les dije. Y quiero ser claro, les quiero decir, no les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Tenían el Espíritu Santo morando en ellos y
Juan les recuerda esto. El Espíritu Santo en ellos solo les apuntaría a la verdad de la palabra de Dios y nunca al error. Contrario a los falsos, que ellos decían tener el conocimiento pleno, decían tener la verdad. Su salida solo probó que eran falsos, que lo que afirmaban era erróneo, era falso, que no era conforme a la palabra. Lo cierto es que el Espíritu Santo no habla por su cuenta. No es que estamos y entramos en un trance y el Espíritu Santo nos habla y nos va a decir algo que Él quiere hacernos saber, sino habla lo que Cristo habló. Recuerda su palabra. Esto es lo que Jesús mismo dijo que sería el rol y propósito del Espíritu Santo. Hermanos, no estamos solos en esta faena. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos ayuda, nos guía, nos sostiene, nos protege, nos ilumina, nos da seguridad. No es poca cosa. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en el creyente. Si no tienes a Cristo, tampoco tienes al Espíritu Santo y andas por la vida solo, tratando de sobrevivir solo. Pero el que está en Él tiene al Espíritu Santo dentro de Él, apoyándole, orando por Él, intercediendo por Él, ayudando, sosteniendo, alumbrando, guiando. Juan 14, versículo 16, Jesús les dice, lo leímos esto hace un par de meses: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes, ¿cuándo? Para siempre. Jesús se iba a ir, iba a enviar un Consolador. Es decir, dice Jesús, versículo 17, el Espíritu de verdad, no de mentira. Noten cómo contrarresta. Los anticristos, que eran falsos, no tenían la unción, por lo tanto no tenían la verdad. No tenían al Espíritu Santo, por lo tanto no podían tener la verdad. Y estos creyentes que habían permanecido les dice: ustedes tienen al Espíritu Santo, tienen la verdad, porque tienen al Espíritu de verdad, por lo tanto han permanecido porque son de Él. A quien el mundo no puede recibir porque ni le conoce, pero ustedes sí le conocen, porque mora en ustedes y está en ustedes. No es una idea loca, ficticia. El Espíritu Santo mora realmente en el creyente. Y unos versículos más adelante, en Juan 14, 23, dice: si alguien me ama, va a guardar mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. Dios mismo está en nosotros. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, dice Jesús, sino del Padre que me envió. Pero el Consolador, versículo 26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, Él les enseñará todas las cosas. Y les recordará todo lo que tienen que saber acerca de lo que le va a pasar a la gente. No. Todo lo que tienen que saber que es chisme jugoso, todo lo que quiera porque es súper fantasioso. No, les recordará todo lo que les he dicho. El rol del Espíritu Santo no es hablar por su cuenta, sino hablar y recordar lo que Jesús ha dicho a través que está reflejado en su palabra. El Espíritu Santo no es una voz que se nos va a aparecer y nos va a hablar en el medio de la noche y decir que no sé, cualquier cosa. No. El Espíritu Santo va a dar testimonio que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos va a mostrar en la palabra, al nosotros leerla, que esta es la palabra de Dios, y nos va a hacer verdades que por nuestra cuenta no podemos verla y que solo lo leemos como un libro histórico y no como la palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Pero el Espíritu Santo en nosotros nos va a recordar lo que Jesús ha hablado y nos va a hacer ver que es la verdad, y vamos a amar esa verdad, y la verdad nos va a hacer libres, y esa verdad nos va a hacer permanecer y nos va a hacer solidificarnos y nos va a hacer hacernos más fuerte. Si alguien dice que tiene una palabra del Espíritu Santo para ti, eso no es cierto. El Espíritu Santo ha hablado, Dios ha hablado a través de la Escritura. Si quieres que Dios te hable, léelo en dependencia del Espíritu Santo y Dios
te va a hablar a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo te va a llevar a la verdad. Los falsos que habían salido de esta iglesia, la iglesia a la cual Juan escribe, usaban términos como conocimiento, gnosis o unción para describir sus experiencias religiosas. Ellos estaban usando esta frase. Juan no solo se la sacó de la manga porque quería usarlo. Ellos decían que tenían el verdadero conocimiento y decían que tenían la unción. Ellos usaban estas palabras para describir sus experiencias religiosas. Creían poseer una forma de conocimiento divino elevada y esotérica. Esotérica quiere decir oculta o reservada. Tomaban la unción, el Espíritu Santo que habían recibido de Dios, según ellos, como una unción especial, como un conocimiento especial, secreto y trascendente que los nuevos convertidos no tenían. Ellos estaban diciendo, ustedes no saben nada, nosotros conocemos tanto y nos hemos llenado, y como lo material no importa, nos hemos llenado de mucho conocimiento y tengo la unción, es una revelación especial que solo a mí Dios me la ha dado. ¿Les suena parecido hoy? No hay tal cosa como una revelación que solo Dios te haya dado a ti. Dios ha revelado de manera especial su palabra para que vayamos a ella. Estos falsos decían tener esta unción secreta, este conocimiento secreto que solo ellos podían saber, y hacían ver a los otros como ustedes son nuevos en la fe, ustedes no entienden nada. ¿Ustedes qué saben? Era como algo privado que otros no habían alcanzado. Por eso Juan escribe y les dice, no hagan caso, no es cierto, es mentira. Ustedes, todo el creyente, joven en la fe, bebé en la fe, maduro en la fe, todo creyente tiene la unción del Santo, tiene al Santo, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad que Jesús mismo le llamó, viviendo, haciendo residencia en ustedes. A diferencia de los anticristos, esos falsos que probaron que no lo tenían porque salieron y porque negaban al Cristo, he ahí el juego de palabras que usó, con la unción o crisma. Por eso usa esa palabra. Juan aclara todo. Todo creyente tiene esto. No es místico, no es secreto, no es privado, es para todo hijo de Dios. Y no es para alcanzar una revelación y un estatus de misticismo y yo ando flotando en las nubes y siento y el estómago se me remueve. Leímos en Corintios, es sello. Efesios 1, 13, 14 es garantía, es seguridad, es confianza, nos va a guiar a toda verdad. Todos los que estamos en Cristo tenemos la unción del Santo. Tenemos al Espíritu Santo de la promesa, enviado por el Padre a través del Hijo. Procede de ambos. Versículo 21, de nuevo. No les he escrito, dice Juan, porque ignoren la verdad. O sea, ustedes no lo ignoran, no les hagan caso a ellos. Ellos salieron porque no eran de nosotros, no tenían la unción, porque si la hubieran tenido, se hubieran dado cuenta que verdaderamente estaban en el error. Se hubieran dado cuenta que la Escritura no enseña eso, porque no es una revelación especial aparte de lo que ya tenemos. Eso es falso, eso es sutil, es engañoso, porque cualquiera puede decir que recibió una revelación de Dios. El Espíritu Santo no va a hablar por su cuenta, va a hablar lo que Jesús habló, va a recordar, que es también la manera en cómo los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo años después les recordó de manera exacta y precisa lo que Dios había hablado, lo que Jesús había hablado, y lo plasmó, se aseguró, fue el superintendente para que quedara plasmado en la Escritura. 2 Corintios 4, versículo 6. 2 Corintios 4, versículo 6. Dice, de las tinieblas resplandecerá la luz. Dios es luz, comenzó diciendo Juan en 1 Juan 1. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones, nos ha alumbrado en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Es Dios el que nos da esta iluminación, es Dios el que nos permite conocer a Cristo, es
a través de la palabra y el Espíritu Santo a través de su palabra el que nos lleva a toda verdad. Es por qué necesitamos escuchar y leer la palabra constantemente, porque es el medio por el cual a través del Espíritu Santo y a través de esa palabra siendo predicada que el Señor ha querido salvar, a través de la locura de la predicación, a través de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios hace ver al que no cree las verdades del Evangelio y su condición de pecado, y al que ya cree le hace ver y su pecado para que pueda seguir en un proceso de santificación. Colosenses 2, versículo 2 dice también: espero que con esto sean alentados sus corazones, unidos en amor, que alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. Podemos tener este conocimiento. Juan está diciendo, ustedes lo tienen. Ustedes tienen a ese Espíritu Santo que los va a guiar a toda verdad. Lo que estoy probando con esto es que no es algo especial que habían recibido estos falsos, sino que podemos conocer a Dios, dice, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Es mentira que estos falsos tenían este conocimiento místico especial? No, en Cristo están escondidos. Y este Espíritu Santo nos va a recordar las palabras que Cristo ha revelado, que es la verdad de Dios para transformar nuestra vida. Y ese conocimiento es posible tenerlo porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Sí, unos van a saber más, otros menos. Unos van a estar en diferentes niveles espirituales, sí. Pero eso no quiere decir que alguien puede jactarse de tener una revelación especial, superior, mística, porque no es cierto. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros el que nos guía a toda verdad, a la verdad de su palabra. Por eso, una evidencia incontestable de que somos hijos de Dios es que el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, nos recuerda todo lo que Jesús dijo. Siempre, dos capítulos más adelante, en Juan 16, el Evangelio de Juan 16, versículos 12 al 15 dice: aún tengo muchas cosas que decirles, les dijo Jesús a sus discípulos, pero ahora no las pueden soportar, era mucho. Pero cuando Él, ¿quién es Él? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, venga, Él los va a guiar a toda verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. El Espíritu Santo, Dios ha hablado en su palabra. Por eso debemos ir a su palabra para que el Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a ver con claridad y no esperar una revelación, un sueño, algo que Dios no habla de esa manera ahora. Habla a través de su palabra. Él ya ha hablado, y si alguien añade algo, dice al final de Apocalipsis, todas las maldiciones escritas en este libro van a caer sobre esta persona. El fundamento ha sido puesto. Efesios 2:20. No es necesario agregar nada más. Teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos tener y conocer la verdad. El Espíritu Santo verdaderamente nos guía a la verdad y no al error. Como dijo William Tyndale en 1500 y algo, fue uno de los precursores de la Reforma: ustedes no son ungidos con aceite en sus cuerpos, sino con el Espíritu de Cristo en sus almas, con el crismas de Christos, a diferencia de los anticristos. Dicho Espíritu nos enseña toda la verdad en Cristo y nos hace juzgar qué es mentira, qué es verdad, y diferenciar a Cristo del anticristo. Nadie es parte de una minoría esotérica, ilustrada, que tenga un conocimiento supremo o sublime. No. Estos herejes, estos falsos cristos, pretendían tenerlo y engañaron a muchos. Es probable que usaran la palabra crisma o crisma como un término
técnico para la iniciación a su conocimiento especial. Así parece, al menos por cómo Juan lo usa, y que solo Juan lo use. Si es así, está en contradicción directa con su afirmación exclusiva de que Juan dice que sus lectores tienen la misma gnosis, el mismo conocimiento, porque todos han recibido el mismo carisma, el mismo crisma, la misma unción, es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. La primera evidencia doctrinal que demuestra si nuestra fe es genuina o no es que permaneces en comunión con los santos, como prueba también de nuestra comunión con Dios. Segunda, tenemos al Espíritu Santo. Nos caracterizamos, esto es, por tener la presencia continua de Dios en nuestra vida a través de la unción del Santo. Hermano, el Espíritu Santo en ti te va a guiar a la verdad de Dios. Te va a guiar no a experiencias místicas, experiencias locas, sensaciones, cosas sensoriales. Te va a llevar a la verdad de Dios, a su palabra, nunca al error. Por eso, si tú tienes el Espíritu Santo, sabes que vas a permanecer. Si realmente no lo eres, o un falso, no va a permanecer, porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. El que tiene el Espíritu Santo de Dios, dado que Dios no va a quitar su Espíritu, va a permanecer. En Él estamos firmes. En Él, si eres su hijo, estás seguro. En Él tienes auxilio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Está en ti, morando en ti. Dios te dio nueva vida y mora en ti. Y esa es una garantía, es una certeza. Spurgeon, predicador de los 1900 en Londres, Spurgeon solía contar la historia de una anciana analfabeta que era una humilde seguidora de Dios, de Cristo. A un vecino escéptico le gustaba burlarse de ella, le gustaba burlarse de la ancianita por lo que creía, especialmente por la seguridad que mostraba con respecto a su propia salvación. La mujercita había leído la Biblia y estaba segura, estaba confiada. Y el hombre le dice, ¿cómo preguntas esto? Perdón, ¿cómo sabes esto? ¿Cómo estás tan segura? Y la mujer dice, Dios me lo dice 100 veces en la Biblia, respondió ella. Y luego citó promesa tras promesa, especialmente de la primera carta de Juan. La epístola, como le llamó ella, de la seguridad cristiana, donde la frase sabemos se usa 14 veces en 5 breves capítulos. Sabemos, 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 sabemos. Como Juan mismo le dice, ustedes lo saben. Entonces el hombre, queriendo atraparla, queriendo molestarla, le dice, ¿y si Dios no cumple su palabra? ¿Qué hace si Dios no cumple su palabra? Rápidamente ella respondió, su pérdida sería mayor que la mía. Yo perdería mi alma, él perdería su honor. Yo perdería mi alma, pero Dios perdería su honor. Dios no está jugando. Si dio al Espíritu Santo para morar en el creyente, para habitar en nosotros, es porque tiene la intención de pagar. Ese es el pago inicial del pago final, que es nuestra salvación. Tenemos un gran Dios, un Dios maravilloso, que no puede negarse a sí mismo, que no se contradice. En Él estamos seguros, en Él estamos completos. Oremos. Terminamos cantando, su gracia es mayor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu cuidado para con nosotros. Señor, gracias porque tú nos sostienes cada día, Señor. Separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos a evaluarnos constantemente. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a valorar el Espíritu Santo que mora en nosotros y a ser animados por esta verdad, Señor. Saber que no estamos solos debe darnos mucho ánimo, debe darnos mucha paz, mucha tranquilidad, mucha certeza de saber que tenemos a Dios mismo morando en nosotros,
como garantía de nuestra salvación. Señor, que esto no nos dé temor, que nos dé esperanza, que nos dé paz, que nos dé gozo, que temblemos también, porque Tú estás con nosotros, Tú moras en nosotros, y si somos Tus hijos es una gran responsabilidad y debemos andar como Cristo anduvo. Padre, ayúdanos a evaluar si verdaderamente somos Tus hijos, si verdaderamente el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque si no, entonces sí estamos solos. Entonces si no, estamos por nuestra cuenta y estamos tratando de vivir una vida religiosa que no nos va a llevar a ningún lado. Señor, ayúdanos a vivir para Ti. Y si nos damos cuenta con estas pruebas que no somos Tus hijos, danos arrepentimiento. Danos un genuino arrepentimiento. Danos fe para creer en Ti. Que podamos confesarte como nuestro Señor y Salvador, confesar nuestros pecados y rendirnos a Ti. Y volver a Ti, Señor. Ir a Ti. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros y es la garantía de nuestra redención futura. En el nombre de Jesús oramos. Amén.